El sol del verano golpeaba sin piedad las polvorientas carreteras de Promise Creek, donde Violet James aferraba su relicario y miraba al horizonte, preguntándose si había cometido el mayor error de sus 19 años al viajar hacia el oeste con nada más que $3 en el bolsillo y un corazón lleno de esperanza desesperada. Toda su vida estaba empaquetada en 2 maletas de cuero gastadas a su lado, cada una conteniendo vestidos cuidadosamente doblados, cartas de su difunta madre y un pequeño libro de poesía que la había sostenido durante el viaje de 3 días en diligencia. Ahora abandonada al borde del pueblo tras una disputa con el conductor, sentía el peso de su decisión oprimiéndole los hombros con tanta fuerza como el calor abrasador de la tarde. El pueblo de Promise Creek, en el territorio de Wyoming, se extendía ante ella como un cuadro, edificios desgastados alineados en una sola calle de tierra, caballos atados a postes, y personas moviéndose con un propósito que la hacía sentir aún más sola. El año 1876 había prometido nuevos comienzos en toda la frontera, pero Violet no esperaba que el suyo comenzara de manera tan poco ceremoniosa. Había dejado Filadelfia con sueños de enseñar en una escuela fronteriza, siguiendo un anuncio que prometía habitación, comida y un salario modesto. La carta de aceptación había sido firmada por el propio alcalde del pueblo, un hecho que había dado a su padre suficiente confianza para permitirle esta aventura, a pesar de sus recelos sobre una joven viajando sola. Lo que el anuncio no mencionaba era que Promise Creek estaba a 5 millas más allá de donde la diligencia la había dejado. A medida que la tarde menguaba, Violet se sentó con recato sobre una de sus maletas, su vestido de viaje azul marino acumulando polvo en el dobladillo. Había preguntado a los transeúntes por direcciones o ayuda, pero la mayoría había pasado apresurada con nada más que una mirada curiosa. Una mujer mayor le había informado que no habría transporte hacia Promise Creek hasta la mañana. Por favor, había intentado de nuevo con un hombre barbudo que guiaba una mula. Necesito llegar a Promise Creek antes del anochecer. Nadie va por ahí hoy, señorita, había respondido él, tocándose el sombrero antes de continuar. Pasaron las horas, y cuando el sol comenzó a hundirse detrás de montañas distantes, la determinación inicial de Violet dio paso a un miedo creciente. La estación donde la habían dejado era poco más que una plataforma de madera con un pequeño saliente que ofrecía una protección mísera contra los elementos. La idea de pasar la noche sola en un lugar tan expuesto hacía que su corazón latiera con fuerza. Rebuscó en su bolso y encontró una galleta ligeramente aplastada envuelta en papel encerado del viaje. No era mucho, pero tendría que bastar. Mientras comía, observó cómo la última diligencia del día partía en dirección opuesta a su destino, llevándose consigo su última esperanza de transporte. La oscuridad caía rápidamente en el territorio de Wyoming, y con ella llegó un frío que penetraba su abrigo de lana. Violet se acurrucó contra su equipaje, usando una maleta como asiento improvisado y la otra como barrera contra el viento. Se apretó más el abrigo, deseando haber pensado en empacar una manta más gruesa accesible desde el exterior de su equipaje. El aullido distante de un coyote la hizo estremecerse. Su padre la había advertido sobre los peligros de la frontera, animales salvajes, clima duro y hombres con aún menos civilidad que las bestias. Intentó recordar las técnicas de autodefensa que su hermano mayor le había enseñado antes de partir, pero parecían lamentablemente inadecuadas contra la vastedad de la noche de Wyoming. El sueño llegó a intervalos, su cuerpo despertando de golpe ante cada sonido desconocido. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba la decepción en el rostro de su padre si pudiera verla ahora, su hija educada, abandonada en una remota estación de paso, demasiado orgullosa para admitir que había cometido un terrible error. Hacia la medianoche, el agotamiento finalmente venció al miedo. La cabeza de Violet cayó sobre su pecho, su cuerpo desplomándose de lado sobre el equipaje. Sus sueños fueron perturbadores, llenos de imágenes de caminos interminables y destinos inalcanzables. No oyó el acercamiento de las ruedas de un carro en la carretera de tierra compacta. No notó cuando se detuvieron cerca. Permaneció inconsciente mientras una figura alta se acercaba, con botas crujiendo suavemente en el suelo. Caleb Irvine no había planeado detenerse en la vieja estación de paso. A los 30 años, había recorrido esta ruta entre su rancho y Promise Creek innumerables veces, pasando generalmente por la plataforma abandonada sin una segunda mirada.
Pero algo, quizá la forma inusual contra el fondo iluminado por la luna, había captado su atención. Cuando se dio cuenta de que era una mujer sola y dormida en una posición tan vulnerable, sintió una oleada de preocupación. Este no era lugar para que nadie pasara la noche, mucho menos una joven viajando sola. Se acercó con cautela, no queriendo asustarla. Señorita, llamó suavemente, manteniendo la distancia. Cuando no respondió, se acercó más. Señorita, está bien. Violet permaneció profundamente dormida, su cuerpo habiéndose rendido al agotamiento tras horas de vigilancia. Bajo la luz plateada de la luna, Caleb pudo ver que era joven, probablemente no mayor de 20 años, con cabello castaño rojizo escapando de lo que había sido un arreglo ordenado. Su ropa, aunque polvorienta, era de buena calidad, no la de una mujer acostumbrada a las penurias fronterizas. Se quedó un momento considerando sus opciones. No podía dejarla allí. Los depredadores nocturnos, tanto animales como humanos, hacían el lugar demasiado peligroso. Promise Creek aún estaba a una distancia considerable, y despertarla podría causar solo miedo innecesario. Con una gentileza practicada, nacida de años manejando caballos nerviosos, Caleb recogió cuidadosamente a la mujer dormida en sus brazos. Ella se removió ligeramente pero no despertó, su cabeza encontrando instintivamente el hueco de su hombro. Le impresionó lo ligera que se sentía, lo frágil en comparación con las mujeres robustas que solía encontrar en estas partes. Tras asegurar su equipaje en la parte trasera de su carro, la colocó en el asiento del banco, arreglando una manta doblada para amortiguar su cabeza contra el lado de madera. Ella murmuró algo ininteligible, pero permaneció dormida mientras él subía a su lado y ponía los caballos en movimiento hacia Promise Creek. Mientras el carro traqueteaba por el camino irregular, Caleb echaba ocasionalmente una mirada a su pasajera inesperada. Bajo la luz de la luna, con mechones de cabello cayendo sobre su rostro, presentaba una imagen de vulnerabilidad que despertaba instintos protectores que no sabía que poseía. Se preguntaba qué circunstancias la habían llevado a este lugar remoto sola, y qué la esperaba en Promise Creek. El suave balanceo del carro eventualmente interrumpió el sueño de Violet. Sus ojos se abrieron parpadeando a entornos desconocidos y movimiento. Por un momento, la desorientación la mantuvo quieta hasta que la realización de que ya no estaba en la estación de paso la golpeó con claridad repentina. Se incorporó de golpe con un jadeo. Tranquila ahora, vino una voz profunda a su lado. Estás a salvo. Violet giró bruscamente para encontrarse sentada junto a un hombre cuyas facciones estaban parcialmente ocultas por la sombra y el ala ancha de su sombrero. El pánico la invadió mientras se apretaba contra el lado opuesto del banco. ¿Quién es usted? ¿A dónde me lleva? Su voz salió más aguda y temblorosa de lo que le hubiera gustado. Me llamo Caleb Irvine. Me dirijo a Promise Creek, que supongo era su destino antes de que se durmiera en esa estación de paso. Su voz permaneció calmada, constante mientras mantenía los ojos en el camino adelante. Su equipaje está atrás. No parecía correcto dejarla allí toda la noche. El corazón de Violet siguió latiendo con fuerza, pero la mención de Promise Creek la hizo pausar. Miró por encima del hombro y, efectivamente, vio sus dos maletas de cuero aseguradas en la cama del carro. Usted. No debería haberme movido sin permiso, dijo, aunque su indignación estaba atemperada por la realización de que probablemente la había salvado de una noche de creciente incomodidad y peligro potencial. Tiene razón en eso, concedió fácilmente. Pero despertar a una mujer sola en la oscuridad parecía propenso a causar más miedo que ayuda. Me disculpo si la asusté. Bajo la creciente luz de la luna, Violet pudo distinguir mejor sus facciones, mandíbula fuerte cubierta por varios días de barba, nariz recta y ojos que parecían estudiar el camino con intensa concentración. Llevaba ropa práctica de un hombre trabajador, pantalones de denim, chaleco de cuero sobre una camisa de algodón y un sombrero desgastado que había visto muchas temporadas. ¿Es usted de Promise Creek, señor Irvine?, preguntó, manteniendo la formalidad a pesar de su inusual introducción. Tengo un rancho a unas 3 millas fuera del pueblo. Crío caballos principalmente, respondió. ¿Y usted, qué trae a una dama como usted a nuestro rincón de Wyoming? Voy a ser la nueva maestra de escuela, dijo Violet, enderezando su postura con un toque de orgullo. Señorita Violet James.
Me esperaban hoy, pero el conductor de la diligencia se negó a continuar hasta Promise Creek después de una discusión con otro pasajero. Calib asintió, formándose una pequeña sonrisa. Ah, usted debe ser la maestra de la que el alcalde Henderson ha estado hablando durante semanas. El pueblo ha estado sin escuela adecuada desde que la señorita Whittaker se fue el invierno pasado para casarse. La confirmación de que efectivamente la esperaban trajo una oleada de alivio a Violet. El miedo de haber viajado toda esa distancia solo para encontrar el puesto ya ocupado había estado royéndola. ¿Falta mucho?, preguntó, intentando divisar señales de civilización en la oscuridad adelante. Otra hora, quizás menos, respondió Calib. Deberíamos llegar antes de que el pueblo esté completamente dormido. La señora Peterson en la casa de huéspedes mantiene una luz encendida para llegadas tardías. Mientras continuaban su viaje, el miedo inicial de Violet gradualmente se disipó. Calib mantenía una distancia respetuosa en el banco y hablaba en tonos medidos de un hombre acostumbrado a calmar criaturas nerviosas. Señaló puntos de referencia apenas visibles bajo la luz de la luna, montañas distantes, un arroyo que captaba reflejos plateados, ocasionales grupos de árboles rompiendo la vasta pradera. ¿Hace mucho que vive aquí, señor Irvine?, preguntó Violet, encontrando la conversación preferible al silencio incómodo. Desde el 68. Vine al oeste después de la guerra con nada más que la ropa que llevaba puesta y una habilidad para manejar caballos, dijo. Empecé trabajando en el lugar de Thompson, ahorré lo suficiente para comprar un pequeño terreno cuando el viejo Crawford decidió volver al este. He estado construyéndolo desde entonces. Violet asintió, intentando imaginar la determinación requerida para forjar una vida de la nada en este paisaje indómito. Su propio viaje de repente parecía menos abrumador en comparación. ¿Y qué la hizo decidir enseñar en la frontera, señorita James? Debe haber posiciones más cómodas en el este. Su pregunta contenía curiosidad genuina sin juicio. Violet dudó, insegura de cuánto de su historia compartir con este extraño que la había tanto perturbado como rescatado. Mi madre era maestra, dijo finalmente. Creía que la educación era el mayor regalo que uno podía ofrecer. Después de que falleció el año pasado, quise honrar su memoria trayendo ese regalo a niños que de otro modo podrían quedarse sin él. No era toda la verdad. Había omitido las deudas aplastantes que enfrentaba su padre, la presión de un pretendiente persistente 3 veces su edad y el duelo asfixiante que había hecho Filadelfia insoportable. Pero era verdad suficiente para una conversación bajo la luna con un hombre que acababa de conocer. Calib asintió, pareciendo percibir las corrientes más profundas bajo sus palabras. Propósito noble. Los niños aquí necesitan a alguien que crea en la educación. La mayoría de sus padres están demasiado ocupados sobreviviendo para preocuparse mucho por leer y cifras. El carro crestó una pequeña elevación, y de repente las luces dispersas de Promise Creek aparecieron en la distancia, aunque modestas en comparación con lo que Violet estaba acostumbrada. El cálido resplandor de linternas y ventanas representaba un santuario después de su ordalía. Allí está, dijo Calib, con una nota de cariño en su voz. No es mucho para mirar, pero gente decente en su mayoría. Al acercarse al pueblo, Violet se volvió agudamente consciente de su apariencia desaliñada. Intentó apresuradamente meter mechones sueltos de vuelta en su lugar y cepillar el polvo de sus faldas, consciente de la impresión que causaría al llegar. No se preocupe, dijo Calib, notando sus esfuerzos con una pequeña sonrisa. La señora Peterson ha visto mucho peor que una dama que ha tenido un viaje difícil. Ha estado dirigiendo esa casa de huéspedes por 15 años y tiene un don para hacer que la gente se sienta en casa. El carro rodó por la calle principal de Promise Creek, pasando por escaparates oscuros y el ocasional salón aún brillando con actividad. Algunos hombres en la acera se tocaron los sombreros hacia Calib, mirando a Violet con curiosidad sin disimulo. Fiel a las palabras de Calib, la casa de huéspedes al final de la calle mostraba una linterna acogedora junto a su puerta. La estructura de madera de 2 pisos con su porche delantero ordenado y ventanas con cortinas parecía un paraíso para los ojos cansados de Violet. Calib detuvo el carro y saltó abajo, rodeando para ofrecerle su mano a Violet. Ella dudó solo brevemente antes de aceptarla, consciente de que sus piernas podrían estar inestables después del largo viaje.
Su agarre era firme pero gentil mientras la ayudaba a bajar a tierra sólida. Gracias, señor Irvine, dijo formalmente, retirando su mano una vez estable. Aprecio su asistencia, aunque la manera fue poco convencional. Una sonrisa tiró de la esquina de su boca mientras recuperaba su equipaje del carro. A veces la frontera requiere soluciones poco convencionales, señorita James. Podría encontrar que esa es una lección que vale la pena aprender temprano en su estancia aquí. Antes de que pudiera responder, la puerta de la casa de huéspedes se abrió, derramando luz cálida en el porche. Una mujer regordeta de unos 50 años estaba enmarcada en la puerta, su cabello gris ordenadamente sujeto bajo una cofia de encaje. Calib Irvine, ¿qué estás haciendo llegando a esta hora? Con la mujer parada, sus ojos se ampliaron al ver a Violet. Oh, usted debe ser nuestra nueva maestra. Habíamos perdido la esperanza cuando no llegó en la diligencia de la tarde. Señora Peterson, esta es la señorita Violet James, introdujo Calib. La encontré dormida en la vieja estación de Cottonwood. Parece que la diligencia la dejó allí en lugar de continuar al pueblo. El rostro de la mujer se nubló con indignación. Ese jarrobe y sus atajos. Le he dicho al alcalde Henderson una docena de veces que necesitamos un servicio más confiable. Se apresuró adelante, tomando el brazo de Violet con preocupación maternal. Pobre querida, debe estar exhausta. Entre. He mantenido un poco de estofado calentando y su habitación está toda preparada. Violet se encontró barrida dentro de la casa de huéspedes antes de poder agradecer adecuadamente a Calib. Miró hacia atrás para verlo aún de pie junto a su carro, sombrero en mano, observando su partida con una expresión que no podía descifrar del todo. Señor Irvine, llamó, pausando en el umbral. Gracias de nuevo. Estoy en deuda con usted. Él volvió a ponerse el sombrero con un leve asentimiento. Bienvenida a Promise Creek, señorita James. Espero verla por el pueblo. Mientras la señora Peterson la observaba adentro con promesas de comida caliente y un baño tibio, Violet no pudo evitar mirar atrás una última vez al alto figura montando su carro. Algo en la forma en que Calib Irvine la había rescatado, inesperadamente pero sin fanfarria, despertaba una curiosidad en ella que ni siquiera el agotamiento podía disminuir. La puerta de la casa de huéspedes se cerró detrás de ella, y dio un paso completo hacia su nueva vida en Promise Creek, inconsciente de que el vaquero que la había levantado tan gentilmente en su carro pronto se volvería mucho más significativo que un rescatador casual en una noche de luna. La luz de la mañana se filtraba a través de cortinas de encaje, despertando a Violet del sueño más profundo que había experimentado en semanas. Por un momento, la desorientación nubló su mente hasta que los eventos de la noche anterior volvieron en tropel, la estación de paso abandonada, quedarse dormida junto a su equipaje y despertar para encontrarse en el carro de un extraño llamado Calib Irvine. Ahora rodeada por las simples comodidades de su habitación en la casa de huéspedes de la señora Peterson, toda la experiencia parecía casi onírica. La habitación era modesta pero limpia, amueblada con una cama estrecha, un lavabo con palangana de porcelana, un pequeño escritorio para escribir y un armario que olía agradablemente a cedro. Era muy lejos de su hogar familiar en Filadelfia, pero después de su viaje, se sentía como lujo. Un suave golpe en la puerta precedió a la voz alegre de la señora Peterson. Señorita James, ¿está despierta, querida? El desayuno está casi listo, y varios vecinos están ansiosos por conocerla. Sí, gracias. Bajaré en breve, llamó Violet apresuradamente, levantándose y alcanzando su bata. En media hora, se había lavado, vestido con un práctico vestido de algodón azul y arreglado su cabello en un estilo simple pero ordenado apropiado para una maestra. Tomó una respiración profunda, cuadró los hombros y descendió las escaleras para comenzar su nueva vida en Promise Creek. El comedor de la casa de huéspedes zumbaba con conversación cuando Violet entró. 5 personas sentadas alrededor de una gran mesa de roble cargada con platos de huevos, tocino, galletas y mermeladas. Toda conversación cesó cuando apareció en la puerta. Ah, aquí está, anunció la señora Peterson con orgullo. Todos, esta es la señorita Violet James, nuestra nueva maestra. Un hombre corpulento con impresionantes patillas se levantó de su asiento. Señorita James, bienvenida a Promise Creek.
Soy el alcalde Henderson. Empezábamos a preocuparnos cuando no llegó ayer por la tarde. Gracias, alcalde. Lamento el retraso, respondió Violet con una sonrisa educada. Estoy agradecida al señor Irvine por su asistencia anoche. Caleb es un buen hombre, ofreció un caballero de cabello gris que se presentó como el Dr. Miller. He estado doctorando en este pueblo por 30 años, y le puedo decir que pocos son tan confiables como el joven Irvine. Las presentaciones continuaron alrededor de la mesa. La señora Miller, esposa del doctor, quien también servía como partera del pueblo, el señor Thompson, dueño de la tienda general, y la señorita Winters, una solterona que tocaba el órgano en la iglesia y ofrecía lecciones de piano a estudiantes interesados. Mientras Violet tomaba su asiento y aceptaba un plato colmado con más comida de la que típicamente comía en un día entero, la conversación giró hacia la escuela y sus deberes. El período escolar comienza en 2 semanas, explicó el alcalde Henderson entre bocados de galleta. Tenemos unos 30 niños en edad escolar en el pueblo y de las granjas circundantes. La escuela necesita algo de atención. El techo gotea en una esquina y la estufa humea terriblemente cuando soplan vientos del norte. He organizado un grupo de trabajo para él.